Buenas tardes, estimados invitados. Vamos a dar inicio a esta conferencia y le damos la bienvenida a cada uno de ustedes y agradecemos su participación. Damos también la bienvenida y agradecimiento porque nos acompañen en esta mesa al decano del CES, el señor Mathieu Lecoin, al decano académico, el señor Víctor Torres, y a la compañera María Pesina, directora de comunicación del IAEM. La conferencia de esta tarde se enmarca dentro de la nueva etapa del IAEM. Como ustedes pueden estar al tanto, desde hace unos meses las nuevas autoridades del IAEM, con su nuevo rector, el señor Carlos Prieto, está pilotando un nuevo proceso de institucionalización y de compromiso del IAEM con la realidad política del país. El señor Carlos Prieto no está esta noche, está de viaje, está regresando, pero nos encarga darles también el agradecimiento por su asistencia y que les transmita estas palabras. El horizonte que el nuevo IAEM quiere afrontar y hacer suyo viene a sintetizarse en una frase. Ignacio Ellacuría, por allá, cerca de su muerte, por allá, 1980, finales de los 80, en pleno proceso de guerra en El Salvador, problematizó el papel de la universidad en aquel contexto, porque era una universidad lejana a la política y alejada del compromiso de transformación social y cómplice, por el contrario, con aquellos poderes que intentaban explotar y seguir explotando y dominando y oprimiendo al pueblo. Y dijo una expresión bien elocuente: si la universidad no pasa por la revolución tendrá que pasar por la universidad. En este nuevo horizonte político que se está abriendo acá en el país, en el Ecuador, el IAEM precisamente quiere comprometerse políticamente con las transformaciones que está protagonizando el pueblo ecuatoriano y darle en esta lucha lo que como institución académica debe, que es la reflexión, la investigación, la formación académica, particularmente, pero no solo a los servidores públicos, porque este es el mandato que tanto la Constitución como la Ley Orgánica de Educación Superior dan al IAEM. En esta tarea y en este compromiso político como servicio al proceso de transformación del país, el IAEM está tomando la iniciativa de incorporar en su tarea trabajadores del conocimiento que sirvan realmente en este proceso. Uno de ellos es nuestro invitado de esta noche, el doctor Fernando Buenabad, al que le damos también la bienvenida, la cordial bienvenida y agradecimiento de que esté aquí entre nosotros. Y algunas palabras simplemente para introducir al doctor Fernando Buenabad, brevemente, porque él me ha dicho expresamente que no quiere que diga mucho, que no me extienda mucho en estas cosas, pero sí decirle, él es, algunos méritos académicos, él es licenciado en Ciencias de la Comunicación, cinematógrafo o director de cine, después hizo su maestría en Filosofía Política y su doctorado en Filosofía. A esta trayectoria académica une bastantes publicaciones, múltiples publicaciones, muchos de ustedes lo conocen perfectamente, y por mencionar algunos de sus libros, el último en concreto que acaba de publicar en Barcelona es La Guerra Simbólica, precisamente poniendo el dedo en la llaga de esta dimensión de la ofensiva contra los pueblos, que es la batalla en el ámbito del conocimiento de las ideas, pero particularmente en el ámbito de la comunicación. El profesor y compañero Fernando Buenabad, aparte de sus méritos académicos y ser profesor en distintas universidades, es uno de estos intelectuales comprometidos con la transformación social, con los movimientos sociales desde largo tiempo.
Y eso tal vez es lo que quisiera resaltar aquí brevemente y recordar algunas palabras de José Martí en aquel poema Los Tres Héroes, Hidalgo, Bolívar y San Martín, en el que decía que hay hombres que viven con decoro y hay hombres que cuando ven a muchos hombres que viven sin decoro a su alrededor, se levantan con una fuerza irresistible para luchar y devolverles a todos los hombres su libertad, que es como devolverles el decoro. En esos hombres, dice José Martí, van miles de hombres, va un pueblo entero, va la dignidad humana. Fernando Buenabad viene a un pueblo que precisamente está levantándose para devolverles a todos sus compatriotas el decoro, a los compatriotas ecuatorianos y del resto de América Latina y del mundo. A este país del cual él lleva acá unos días, ya comprometido con la realidad, ha visitado y ha trabajado en talleres internos, ha visitado Ciespal, ha visitado la provincia de Imbabura, está conociendo la realidad ecuatoriana y él nos ha dicho que está realmente enamorado de este pueblo ecuatoriano y que se está enamorando cada segundo y cada minuto que está entre nosotros más. Nosotros, el IAEN, la institución del IAEN, ha querido no solamente invitarle para que reflexione sobre esta realidad políticamente concreta y concretizada, históricamente pertinente, en las vísperas de la nueva Ley Orgánica de Comunicación, para contribuir con su reflexión y pensamiento a abrir luces y a crear criterios de transformación. Decía que en este enamoramiento también el IAEN quiere corresponderle y le ha hecho la propuesta, él ha aceptado desde el día de hoy precisamente de incorporarse como profesor del IAEN, de manera que Fernando Buenabad llega hoy para quedarse en el proceso de transformación de este pueblo. No me quiero extender más, le damos la bienvenida y le damos la palabra a Fernando Buenabad. Buenas tardes a todos. Reciban por favor un abrazo fraterno, un abrazo respetuoso, un abrazo enamorado, pues, como bien dijo Antonio Salamanca, mi amigo querido Antonio. ¿Cómo se le hace para no enamorarse de un proyecto así, pues, no? ¿Cómo se le hace para no sucumbir en la seducción que implica un pueblo entusiasmado? ¿Cómo se le hace para no sentirse tocado en el corazón como el domingo me pasó, caminando por esa joya magnífica del centro de Quito, ¿no? Y mirar cómo camina por las calles la dignidad de esta gente que sonríe, saluda y dice bienvenidos a todos los hermanos del mundo. Me tocó ese abrazo, me tocó sentirlo, me tocó saborearlo, me tocó el corazón de verdad. Y entonces, como debe ser, ¿no? Cuando uno se enamora, pues debe corresponder. Y yo trataré, pues, en lo posible, de corresponder en la medida de mis fuerzas, de mis posibilidades y de mis limitaciones, con este afecto, con este cariño, con el pueblo ecuatoriano, que tantos ejemplos viene dándole a la humanidad hoy, que tantos regalos está dándole a un continente, en términos de ejemplos, en términos de claridad política, en términos de debate incluso, ¿no? Discutiendo sus diferencias, exigiendo que se mejoren, que se profundicen, que se ensanchen los grandes importantes desafíos que aquí hay ahora latiendo en el corazón diario de este Ecuador en plenos cambios, ¿no? De modo que muchas gracias a todos ustedes por la oportunidad, gracias al IAEN por la invitación generosísima, exageradamente generosa con mi persona y con mi trabajo. De verdad lo agradezco y también hago extensivo que el compromiso de trabajo que hemos diseñado, pues también es una oportunidad mía, para mí, para aprender más de este proyecto, de este Ecuador, de esta voluntad de exigencia académica, de exigencia científica, y de, por supuesto, también necesariamente exigencia política, ¿no? Así que, mil gracias, pues. He estado en estos días, horas de visita en Ecuador, tratando de coleccionar
algunas frases que me han sido, que he ido escuchando, recogiendo por aquí y por allá, respecto a cómo está la situación de Ecuador ahora, ¿no? Desde el mismo día que llegué, tuve oportunidad de asistir, gracias también a que el instituto, que el IAEN me ha dado esta, estoy poniendo el teléfono silencio porque capaz que suena ahora, y el instituto me hizo favor de también honrarme con la posibilidad de ir a escuchar al presidente Correa en su reasunción, en este nuevo ciclo de mandato, mandatado por el pueblo ecuatoriano, y ahí, bueno, empecé a escuchar cosas, y después por las calles también, en los taxis, en algunos cafés o restaurantes, ¿no? Y he querido apuntar algunas en particular que me interesa mucho porque es parte de mi trabajo de investigación, y voy recogiendo algunas frases. Escuché cosas como que esto que se está viviendo en Ecuador es una dictadura. Escuché cosas como que Correa es un tipo autoritario que está reprimiendo la opinión de la minoría, de las minorías, dicen. Un entrevistador de una radio a la que fui también me preguntó insistentemente, ¿y ahora qué va a pasar con las minorías?, decía, casi con angustia existencial. Y me preguntaba si no me daba yo cuenta que la ley de comunicación, a ver si tengo las palabras textuales, era una ley fascista, dijo. Palabras más, palabras menos. Oí también decir que era anticonstitucional la ley, y que en todo caso era una persecución que se estaba haciendo contra la libertad de la expresión. Bueno, cosas por el estilo. Yo quisiera decir que si alguien llegase a pensar por un momento que las agresiones o que las ofensas, claras ofensas que se pronuncian contra Rafael Correa, si alguien pensara, digo, que eso es una calamidad, triste calamidad que le ocurre al pueblo ecuatoriano, que pasa en Ecuador como si esto fuese una malignidad o una maledicencia local, si alguien pensase que aquí hay una oligarquía mediática que está operando de manera golpista, desestabilizadora, y que esto es un problema tremendo solamente de Ecuador, o si alguien pensara que en Venezuela la agresión mediática es un problema exclusivamente de Venezuela, con todo lo que hemos visto que ya ha pasado de golpes de Estado, de maquinaciones y de estrategias desestabilizadoras y golpistas, repito. Si alguien pensara que eso es solo un problema de Venezuela o que es un problema exclusivo de Cristina Fernández, lo que pasa ya que el Grupo Clarín todos los días, a todas horas, sistemáticamente golpea, insulta, miente. O si alguien piensa que solamente es un problema de Evo Morales allá en Bolivia, ¿no?, que todos los días se levanta con insultos, los he escuchado, insultos del calibre de decir, este indio, maleducado, patarrajada, ¿cómo se atreve a ser presidente? Sin ni hablar sabe, dicen algunos, en la televisión, en horario, dicen ellos, prime time. Si alguien se piensa que eso es solamente un problema de Bolivia, pues bueno, a mí me parece que es la hora de decir que si alguien pensase en esa línea se equivoca rotundamente. Yo creo que podemos trabajar, creo que es necesario que trabajemos, que es necesario que tomemos cuantos recaudos sean necesarios para poder establecer un análisis profundo y caracterizar la situación mediática continental como un problema de seguridad, como un problema de seguridad nacional, como un problema de seguridad, específicamente seguridad regional. En torno a esta idea voy a tratar de desarrollar esta ponencia, conferencia, charla, para tratar de escudriñar con ustedes sobre qué premisas podemos y debemos entender hoy la situación mediática en América Latina, porque es imprescindible que tomemos conciencia de la jerarquía geopolítica que tiene hoy este debate en materia de comunicación,
porque es absolutamente indispensable la intervención de los gobiernos democráticos, con su vigor, con su dinámica, con su imaginación, con su talento, con su poderío jurídico-político, intervenir en la regulación, pero especialmente en la fortaleza y en el desarrollo de las posibilidades comunicacionales de los pueblos que están emergiendo de manera democrática y de manera libre, de manera soberana. Porque es absolutamente indispensable que en este continente todos, desde todas las disciplinas científicas, artísticas, literarias, pues, desde todos los ámbitos, los frentes y las trincheras, desde todos lados, abracemos el debate de la problemática comunicacional como un debate que se transversaliza, pero que va tomando una jerarquía orientadora, organizadora y movilizadora a estas horas en América Latina. Porque además es indispensable que seamos capaces de imaginar el potencial y el poderío comunicacional que no hemos visto todavía. En nuestros pueblos hoy no hemos visto ni el 10% de la riqueza comunicacional que somos capaces de desarrollar. Voy a tratar de argumentar sobre eso. Nosotros no hemos sido todavía capaces de ver algunos de los pasos fundamentales que deberíamos estar ya construyendo para poder potenciar la riqueza comunicacional, capaz de convertirse en potencia y en riqueza emancipadora, para derrotar de una vez por todas el proyecto simbólico de la ideología de la clase dominante y el proyecto de esclavización mental, anímica, psicológica, cultural, que viene desarrollándose y que, por cierto, está en ciernes en sus avances y en sus nuevas ofensivas. Ellos sí, muy creativos, ellos sí, muy organizados, ellos sí, con muchos recursos y muchas fortalezas, que vamos a tratar de caracterizar en estos minutos, ¿no? Las debilidades que se nos ofrecen en el escenario actual en materia de comunicación parten de, entre otras cosas, la definitivamente complicada tarea de definir algunos conceptos. Miren, en América Latina, por ejemplo, hemos venido debatiendo con insistencia desde hace ya varias décadas el problema de la comunicación abordado como un problema de diversidad de voces, como un problema en el cual es necesario admitir pluralidad de identidades, diversidad de presencias, de perspectivas, de miradas, pues. En algún otro momento ha sido rector del debate el problema de la libertad de expresión, este concepto también huidizo, complejo, este problema, esta categoría que por ahí aparece como si fuese una frase mágica que resuelve todo. Gracias, muchas gracias. Ha sido, digo, rector de algunos de los debates más incluso amargos y duros en este continente. En otro momento hemos empezado a discutir, hace algunos años, incluso los más recientes, el problema de la democratización de las herramientas de comunicación. Hemos empezado a debatir cómo tiene que construirse ese proceso democratizador, con qué condiciones, con qué características, con qué matices. Y creo que ha llegado la hora de entender o asumir o caracterizar que el escenario hoy se ha vuelto un escenario de peligros, de amenazas que constituyen, digo, una problemática de seguridad nacional y de seguridad regional. A ese respecto hay que decir dos cosas. Primero, hoy en el continente nuestro, casi todas las derechas del continente están refugiadas en los aparatos monopólicos de comunicación. Parecería que un acuerdo maquiavélico, sé lo que digo, maquiavélico, permite hoy a las derechas del continente, en su debilidad y en su desesperación, constituir una alianza con las estructuras monopólicas de medios para habitar en el interior de estos medios y garantizarse una especie de sobrevida y garantizarse una capacidad de ataque y de ofensiva que no tendrían si estuvieran por fuera, que han trasladado su actividad de militancia política al valor del rating y que ahora básicamente dependen del rating de la cadena en la cual se han refugiado para potenciar su discurso y su ofensiva. Por eso mismo vimos en Venezuela a Globovisión operando sistemáticamente sobre un proyecto desestabilizador y golpe de Estado que tenía como ejes principales
de ofensiva, tratar de probar y comprobar que en ese país no había gobierno, que no había autoridad, que eso que había allí en Venezuela no era más que un desorden, una anarquía, y que en todo caso había ahí, textual digo, vacío de poder. Y vino un golpe de Estado. Y vino un golpe de Estado que desde muchos frentes se caracterizó como un golpe de Estado mediático. ¿Por qué? Porque entre otras cosas ese presidente, esa noche de abril que se lo llevaron secuestrado, ese presidente no encontró cerca un teléfono para hablar y decir y de comunicarle a su pueblo, aquí está operándose en pleno desarrollo un golpe de Estado. Y que por esas y muchas razones, y que además por razones incluso del azar, de la fortuna, algún camarógrafo de algún grupo de documentalistas que estaba ahí en el Palacio de Miraflores, pudo registrar algunos de los episodios en el desarrollo vivo del golpe de Estado. Y por eso después nos enteramos de buena parte de los redaños que ahí se cocinaron, ¿no? en ese proceso. Vimos también una vez, una tarde amarga, dura, terrible, en Honduras, vimos la operación de una ofensiva contra un presidente al que se le había ocurrido la pecaminosa idea de llamar a una constituyente que transformase para siempre la estructura jurídico-política de Honduras, y lo vimos a ese presidente horas más tarde depositado en un aeropuerto en pijama porque fue sacado, arrebatado de su casa de la manera más obscena, de la manera más inclemente. Y detrás de esta operación, 2 cadenas de televisión hegemónicas en Honduras. Bueno, y así puedo seguir. Vimos en Bolivia las operaciones que se vienen desarrollando con el objetivo de derrocar al presidente Evo Morales, con esta ofensiva de declararlo incapaz, declararlo inútil, declararlo inculto, declararlo pues como un animal, ¿no? Y los términos, yo estoy siendo cauteloso ahora con los adjetivos que he escuchado boliviana al calor de esta ofensiva de la oligarquía contra Evo. Y bueno, hemos visto también en Argentina, sistemáticamente contra la presidenta Cristina Fernández, una ofensiva oligarca del Grupo Clarín particularmente, dentro del cual están refugiados ahora todos los personajes de la política de la derecha, que hoy, al no encontrar foro alguno construido por su militancia, encuentran micrófonos y cámaras de la propia empresa Clarín y del Grupo Clarín para darle plataforma a sus ofensivas. Puedo seguir porque acá el caso de Ecuador tiene su peculiaridad, pero también vimos en este país una tarde compleja, dolorosa, como una ofensiva contra un presidente lo llevó a la situación de casi ser asesinado de una manera absolutamente salvaje y con una complacencia y además con una operación mediática también internacionalista que nos informaba, por otro lado, que aquí había un vacío de poder y que el presidente había desaparecido y que no estaba, ¿no? Citó casi textualmente lo que decía CNN en algún momento del principio de ese proceso que ha sido tan doloroso y que nos ha golpeado a todos, porque aquí se perdieron vidas de compañeros, ¿no? También. Por cierto que el presidente Correa homenajeó en su toma de posesión hace unos días, ¿no? ¿De qué calibre tiene que ser la ofensiva para que nosotros entendamos que aquí se orquesta una avanzada organizada a través de todo el conjunto de los monopolios mediáticos que operan en el continente? Por ejemplo, empezando por CNN, centro en el cual existen algunos de los más agresivos, les llaman cuartos de guerra, ¿no? O think tanks también les llaman elegantemente, donde operan, contratados por el grupo CNN y en alianza con el grupo Prisa de España, proyectos de unificación y de sincronía discursiva con Televisa de México, con Caracol de Colombia, con Globo de Brasil, con Clarín de Argentina, con Mercurio de Chile, con Globovisión de Venezuela. Bueno, con el conjunto de las herramientas llamadas de comunicación monopólicas que, repito, van y vienen por el continente, uniformando criterios, uniformando estrategias, uniformando agresiones, y casi todas con matices, casi todas incidiendo en la idea de que en cada uno de los países en que operan no hay gobernabilidad, hay falta de poder, hay falta de autoridad.
Debo recordar rápidamente que, por ejemplo, tras el regreso del presidente Chávez en Venezuela, la Corte Suprema de Justicia dictaminó que ahí no había habido golpe de Estado. Dice ahí, todavía, lo que hubo fue ausencia de poder, vacío de poder, perdón. Todavía lo dice. Todavía es una discusión profunda, todavía es un gran debate que, entre paréntesis, este es un objeto, una razón por la cual Cristina Fernández ahora tiene una ofensiva brutal en Argentina, porque propuso y dijo, y con toda razón, que también hay que democratizar a la justicia y a las estructuras judiciales de todo el país, yo diría de todo el continente, porque pasan esas cosas. Parecería que en esas estructuras judiciales se refugia también unos sectores de la derecha, de la más recalcitrante derecha, que operan con toda impunidad desde décadas y más décadas. Habrá que ponerle atención a ese capítulo en su momento, ¿no? Y considerando, pues, si llegásemos a la caracterización de una situación de seguridad regional, si tuviésemos la claridad y los elementos y pudiésemos tener los recursos para avanzar en la investigación y probarlo y recontraprobarlo, que aquí se está operando coordinadamente una ofensiva comunicacional de corte político, por supuesto, y de corte golpista a nivel continental, una buena pregunta es: ¿qué alternativas nosotros tenemos para dar una respuesta efectiva, concreta, territorial y también intelectual a esta ofensiva? Bueno, me parece que es la hora en que debería llamarse a una cumbre de presidentes en materia de comunicación. Me parece que así como ocurrió esa tarde extraordinariamente valiosa y rica en la historia de este continente, cuando los presidentes se llamaron a una reunión en Bariloche para discutir la presencia de bases militares en Colombia, que se mostró incluso que el presidente Correa llegó y mostró el libro blanco, ¿no? Página por página, se dijo cuál es la hipótesis de guerra que aquí existe para justificar semejante idea de posicionamiento de bases militares, de adquisición de material bélico y de operación territorial de esta desmesurada presencia de soldados en la región, sobre todo, por supuesto, soldados norteamericanos. Se produjo un debate en el que la acusación directa contra Uribe y su presencia en la zona, en la media luna de Táchira y de Zulia, la presencia además dicen algunos que son 17 grupos paramilitares que están operando en la zona, con tareas pues con proyectos de desestabilización basados en el mismo modelo que ha operado en Libia o que está operando en Siria, ¿no? Es decir, el ataque que se llama Piraña, desde distintos frentes, provocando focos de inestabilidad y de violencia para acusar de nuevo a los gobiernos de incapacidad de gobierno o de ausencia o de vacío de poder. Digo que es importante que, así como se hizo esa reunión cumbre en Bariloche, debería llamarse ahora a una cumbre en materia de comunicación, cumbre de presidentes en materia de comunicación, para discutir planes estratégicos de defensa ante esta ofensiva mediática, que no es una ofensiva solamente de palabras, que se trata de una guerra en un escenario que viene desplazándose de la lucha territorial, del campo específico, de los territorios específicos y concretos de todo el continente, a la lucha por los campos simbólicos también. Vean ustedes, el Grupo Clarín, asociado con Televisa en Argentina, ha ido adquiriendo a nivel territorial en todo el país y en cada uno de los municipios o de los pueblos de Argentina, ha ido adquiriendo, por ejemplo, la red de cables, ¿no? Se han adueñado del sistema que hoy se llama Triple Play para la distribución regionalizada de señales de telefonía, de internet y de televisión, en los cuales, por supuesto, la programación que ellos tienen incluye el diseño de noticieros locales con operaciones de guerra psicológica a mañana, tarde y noche. Habrá tiempo después de estudiar un poco cómo se diseñan los noticieros matutinos y para qué fines específicos de posicionar agendas políticas. Habrá que ver con pinzas la caracterización específica de esos dispositivos de ofensiva ideológica llamados noticieros matutinos, que merecen un muy particular trabajo de revisión política. Así está operando pues
en Bolivia, sí está operando en todo el continente. Esta tarea, casi silenciosa diría, suena medio paradójico que comprando medios sea silencioso, pero es que efectivamente se va haciendo minuciosa y paulatinamente esta avanzada territorial, que por cierto, en buena parte de su avanzada viene tomada de la mano de los grandes impresionantes mafias de los negocios inmobiliarios que también en todo el continente están haciendo una avanzada y que habría que después particularizar. Al menos tengo un ejemplo en el cual podré demostrar la alianza de estas dos estructuras mafiosas en un episodio político de recientes días, ¿no? Aprovecho, tengo tantas cosas que decir, perdónenme, pero aprovecho para hacer un anuncio político. Digo porque hay luchas territoriales que están enfrentando precisamente a las mafias inmobiliarias de todo el mundo, y aquí tengo una, mi querido amigo, camarada Mechi Rafael Pérez, para quien pido un aplauso, que está ahí sentado, por favor. Camarada querido, ha escrito este libro, en el cual él hace una denuncia formalizada, documentada, sistematizada, sobre un acontecimiento que de hecho está produciendo el fraccionamiento de un territorio comunal allá en el pueblo de donde él viene, donde está ocurriendo una persecución, el compañero está amenazado de castigos, algunos de ellos pues de una crueldad inmensa, por hacer esta lucha. Ojalá que tuviéramos herramientas comunicacionales para poder difundir el grado de violación a los derechos políticos, históricos de esta comunidad que está padeciendo eso. Pero es que esa mafia inmobiliaria que está haciendo esas tareas subterráneas, probablemente, bajo la hipótesis, hasta donde yo sé y entiendo, hasta donde yo alcanzo a entender y olfatear, esa tarea de esas mafias inmobiliarias son exactamente las mismas que obedecen a la matriz de ofensiva continental que se presenta, por ejemplo, en España, ¿no? Denunciemos a Rita Barberá, ¿no?, la intendente de Valencia, que ha sido una fascista cuya ofensiva contra los pueblos, apoyada en la estructura comunicacional de la región, ¿no?, ha operado en esta tarea de irse usurpando todos los terrenos para ponerlos a disposición de la mafia inmobiliaria de esa zona, ¿no? Y llamo pues al ejemplo también lo ocurrido apenas hace unos días en Argentina, en un hospital psiquiátrico, en el hospital Borda se llama, donde por razones justamente de la industria y de este negocio inmobiliario, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que preside Macri, autorizó para que se construyese en ese lugar algo que no puede ser construido, porque además de que es ilegal, había una orden específica de un juez para que no se interviniera. Ahí apareció la policía un día muy temprano para proteger a la empresa constructora que intervino, y cuando vinieron los trabajadores a presentar la protesta junto con la prensa, junto con los periodistas, junto con las redes de comunicación popular, en ese momento todos se llevaron palos, todos se llevaron golpes, gas lacrimógeno y un episodio de represión como no se veía en ese país desde hace muchos años. Orquestado por el jefe de gobierno servil al proyecto oligarca de la derecha, orquestado por esa mafia inmobiliaria y orquestado por el aparato mediático del Grupo Clarín, donde por cierto Macri habita a sus anchas con toda impunidad permanentemente. Este esquema que acabo de decir se repite en México, por ejemplo. Peña Nieto no es otra cosa que el producto de una incubadora política que desde las entrañas de la propia Televisa viene cocinando la figura específicamente de este candidato presidencial. Hace 12 años que vienen cocinándolo para parirlo y convertirlo en presidente del país. Producto televisivo. Podríamos analizar con minucia y con similitudes el caso de Santos en Colombia. Este mismo, además, propietario de medios de comunicación. Podríamos avanzar, pues, mirando esta fórmula y su avance, pues constituye, en mi opinión, el conjunto de las acciones, si tuviésemos la posibilidad, si hubiera los recursos para hacer una investigación mucho más minuciosa, mucho más detallada, para presentar el conjunto de las pruebas, de las acciones específicas y concretas que demuestran la ofensiva mediática golpista. Por eso me parece que la oportunidad de llamar a una cumbre de presidentes para construir un proyecto de defensa
en la región es urgente y es indispensable. En este modelo de cumbre de presidentes, me guardo siempre de recordar la frase del presidente Correa que dice, tanto andar en las cumbres, ¿no? A veces uno se despega de las bases, ¿no? Y por lo tanto creo que hay que aguardarse a la hora de diseñar o pensar una estructura de cumbre de presidentes en comunicación, habría siempre que pensar que esa cumbre tiene que estar fortalecida y cimentada en un foro social de la comunicación, poderoso, vigoroso, activo y decisivo en la intervención política del continente. Pero sería verdaderamente limitado que hubiese una cumbre solo para defenderse, cuanto que la agenda de la reunión permitiría, ¿por qué no?, construir una bisagra que al tiempo que se discute la defensa en este concepto de seguridad, propone la emancipación comunicacional sobre una agenda que, decía antes, no ha visto todavía ni el 10% de sus posibilidades de desarrollo. Pero hay que resolver al menos 4 asimetrías centrales para poder lograr una plataforma desde la cual nosotros afiancemos un proyecto de emancipación comunicacional para la región. Yo a este respecto cito y abrazo de nuevo la insistencia, yo no tengo que decirles a ustedes, pero por lo menos la menciono para que sepan que sí la sé, la insistencia de Rafael Correa sobre la importancia de ubicar el debate comunicacional en el centro de la discusión política de este momento, ¿no? Que no puede estar ausente. Y al respecto, repito, discutamos, las propongo para que las hablemos en cuanto redondee estas ideas, abrimos un momento de diálogo y les propongo estas tesis. 4 asimetrías fundamentales. Primera, la asimetría tecnológica. Es un problema serio para todo nuestro continente, el gasto anual que tenemos en materia de adquisición de herramientas para la comunicación. Nosotros en este continente no fabricamos ni un solo tornillo de esos equipos que usamos para la tarea comunicacional. Nosotros para adquirir cámaras, micrófonos, lámparas, los equipos, todos, las computadoras, sin hablar ahora de los software, ¿no? Que también no producimos los software de edición de video, por ejemplo, ni los de edición de audio, ¿no? En las radios que tantas hay, tenemos que hacer gastos para la adquisición, si no es que nos lo pirateamos, ¿no? El volumen, ayer hablábamos en CIESPAL, algún compañero me ofreció alguna cifra, creo que muy conservadora, pero él maneja algunas cifras, pero ya no me acuerdo el número de ceros que semejante cifra tiene, en términos del volumen de recursos que año con año transferimos al imperio para la adquisición de los recursos tecnológicos en comunicación, incluyendo el mantenimiento de las señales de satélite, incluyendo en esto el mantenimiento y los servicios que se consiguen en materia de comunicación digital, incluso los servicios que se requieren en materia de protección de los equipos y aseguramiento de los equipos para su mantenimiento y en términos de antivirus o en términos de garantías sobre las refacciones y el comportamiento técnico de los equipos. El costo, el volumen, la cifra es demencial. Hasta donde hablábamos, esa cifra además constituye un riesgo financiero para cada país porque las empresas proveedoras de esas herramientas cada 6 meses los hacen caducos, ¿no? A los 6 meses, si yo me compré una cámara, a los 6 meses u 8 meses, resulta que ya está descontinuada y que ahora tengo que comprarme el modelo siguiente, como pasa con los teléfonos, como pasa con todo, ¿no? De modo que la pregunta es, a esa dinámica de adquisición, pues ¿qué recursos son los que nos alcanzan para construir nuestra propia plataforma tecnológica en materia de comunicación? En todo caso, ese monto total monstruoso, ¿cuándo y en qué momento va a tener un presupuesto que permita derivar al desarrollo de proyectos tecnológicos propios en cada país? Es un desafío y un pendiente muy serio desde el punto de vista de la política de desarrollo tecnológico, pero sobre todo del proyecto emancipatorio. En la medida en que nosotros dependamos de esas herramientas, pues el día que nos apaguen la luz, ¿qué hacemos? Y por lo pronto, podríamos desarrollar al menos 2 o 3 políticas que son problemas de un consenso presidencial, de un consenso de liderazgo, ¿no? No me refiero a los presidentes como figuras, me refiero a los presidentes como mandatarios de un proyecto que exige emancipación en estos territorios. ¿Qué cosa sería, imagínense ustedes,
de rico y de interesante, que así como en Cuba, en el ALBA, Cuba liderando esta estrategia, se hizo un acuerdo para comprar entre todos los países del ALBA un número importante de tomógrafos computados que se requerían para el proyecto de salud de la revolución, pues, en el campo de la salud que el ALBA viene impulsando. Si se pudiese hacer un acuerdo político de la región para enfrentar la adquisición de tecnología, muy probablemente el comprador se convertiría sería un actor político de la estrategia de adquisición y entonces se podría exigir mejores condiciones, mejor asistencia técnica y condiciones distintas a las que hoy tenemos, ¿no?, condenados a ser consumistas desenfrenados de tecnología, ¿no? Pero eso implicaría desafío fantástico, ¿no?, para Jaén, desafío extraordinario de investigación, que es lograr planificación de la adquisición tecnológica en la región y entender que Ecuador tiene necesidades tecnológicas diferenciadas de, por ejemplo, Bolivia, ¿no?, o de Brasil, o de México, o del país que fuese, y que las necesidades de cada uno de estos países vienen desarrollándose, por supuesto que en las distintas condiciones del propio desarrollo económico y político de cada uno de estos territorios. Es decir, si hoy hay mayores y mejores accesos por vías de carretera, vías terrestres en Ecuador, y si eso permite mayor proximidad y velocidad de contacto con otras poblaciones, y eso permite incluso eso propicia la necesidad de telecomunicaciones más ágiles y más directas, podríamos ir pensando con qué metodología nosotros diseñamos y planificamos el crecimiento y el desarrollo tecnológico de aquí, por ejemplo, a 15 años, ¿no?, para poner un horizonte. Entonces, ¿cómo se lograría semejante músculo político? Pues con un buen acuerdo de presidentes democráticos que se sentaran un día a decir, óyeme, no podemos seguir gastando así sin regatear. ¿Así se dice acá? Cuando vas a comprar y regateas a como la docena, ¿no? ¿Por qué no? Esa asimetría está ahí exigiéndonos ahora decisión política, liderazgo político. Probablemente se ahorrasen muchos miles de millones de sucres, de dólares, de lo que fuese, para la adquisición. Y sobre todo, se podría planificar y asegurar en esa planificación el relevo tecnológico, la discusión política sobre la clase de tecnología que de verdad necesitamos y dejar de adquirir tecnología ociosa, porque se adquiere mucha tecnología ociosa. Algunos estudios dicen que de cada teléfono que se adquiere se utiliza a lo sumo el 20% de las capacidades y potenciales del teléfono, y lo mismo se puede decir de las computadoras, que tienen provistas cualidades y ofertas tecnológicas de las cuales apenas se usa una muy mínima parte. De modo que hay un dispendio tecnológico que debería ser también discutido políticamente, ¿no? Porque al servicio de qué el gasto y al servicio de qué semejante situación. Porque por otro lado también expresa el atraso en la capacitación para el uso de la tecnología, ¿no? Otro desafío también dentro del paquete de la discusión en la asimetría tecnológica, ¿no? Lindo problema. Y además, el problema y el proyecto de la incorporación de distintos sectores al uso de la tecnología. Porque hoy hay talleres de formación para personas, ya se llaman de la tercera edad, o sea yo, que van y empiezan a aprender a manejar su computadora a cierta edad en la que no tuvieron otro momento y otra instancia, y que ahora ya hay una, digamos, posibilidad de acceso distinta a la que se tuvo hace unos años. O personas mayores también que tienen acceso a un sistema de telefonía que también está siendo objeto de capacitación y de uso para incluso necesidades de atención médica primaria y de urgencia, ¿no? Capacitación, ¿no?, para el acceso de las comunidades indígenas que puedan y deban instrumentar producción radiofónica, televisiva, periodística, y que se requiere capacitación en el uso, mantenimiento y diseño y planificación de esa tecnología, territorialmente, ¿no?, pueblo por pueblo, comunidad por comunidad. Uno de los conceptos fascinantes, ¿no?, dentro del proyecto de ley que hoy está cocinándose en Ecuador, ¿no?, la garantía del acceso
hacia una posibilidad que no estaba y que hoy sí está, ¿no? Para una discusión política. Bueno, segunda asimetría de jerarquía acuciante, ¿no? Demandante. Miren ustedes, una asimetría jurídico-política, ¿no? Le llamaremos así. En este continente están en marcha proyectos de leyes de medios, como la ley de medios en Argentina, que ya fue aprobada y que está paralizada a la mitad, ¿no? O más o menos la mitad. Una ley de medios que posee raigambres profundísimas. Ahí están expresadas las luchas de muchos años, de muchos líderes, de muchos pueblos, a lo largo de las décadas. Ahí esa ley se construyó sobre un debate nacional muy importante, participaron un montón de fuerzas políticas en la discusión de esa ley, se discutieron, bueno, como acá se ha hecho, ¿no?, de aspectos muy diversos de la concepción política y de la intervención del Estado, si el Estado debe o no, si la ley debe garantizar la comunicación gubernamental y su diferencia con el concepto de televisión pública, el problema de la libertad de la expresión, etcétera, etcétera, expresado, pues, digo, en una ley de medios que también es en Argentina, querida, impresionante Argentina, que ahora ha sentado ahí a los dictadores, ¿no?, en el banquillo de los acusados y los ha mandado a la cárcel de veritas, ¿no? Un aplauso a la Argentina querida, ¿no?, de las madres de la Plaza de Mayo, de las abuelas, de los hijos, con el corazón así grandote, y la dignidad de la lucha, ¿no? Ahí están presentes en la ley de medios, porque la ley de medios esa en Argentina es una bandera social. Es un fenómeno muy importante para discutirlo y estudiarlo con calma, porque es una ley que se convierte en bandera de lucha. No es una ley como esas que se escriben como letra muerta, rígidas como instituciones petrificadas, esclerotizadas. Esta es una ley dinámica que es una bandera de lucha. Es increíble, los jóvenes salen a la convocatoria de defender la ley de medios, salen con la dignidad y la batalla, ¿no? Qué lindo. Bueno, ahí está esa ley, ahí está la ley resorte, por ejemplo, en Ley de Responsabilidad Social en Comunicación, diseñada y promulgada en Venezuela, parte del gran proceso democratizador de medios que ya se viene haciendo, una ley todavía corta para cómo ha venido desarrollándose y a qué velocidad se vienen desarrollando los cambios en materia de comunicación. La ley se nos quedó un poco chica en Venezuela y ahora hay que plantearse una rediscusión, ampliación, profundización de la ley. Hay que hacerlo, es urgente, decía Carmen Boullosa, poeta mexicana, poetisa, ya que la vida no va a ser larga, que por lo menos sea ancha, ¿no?, decía. Y bueno, con la ley hay que hacerlo, ¿no?, apurémonos, que si no hay mucho tiempo, que por lo menos lo que estemos produciendo tenga esa anchura, esa riqueza. Las leyes de medios, como esa de Venezuela, es un ejemplo fascinante de por qué en una cumbre de presidentes se podría discutir el acuerdo, ¿no? ¿Vieron cómo dijo el presidente Correa hace unos días en su toma de posesión? Dijo, ¿por qué no hacemos un salario mínimo común para la región? Extraordinaria proposición para que, ¿no?, fíjate cómo cambiaría el paisaje económico si tuviéramos un acuerdo de mínima, ¿no? Pues igual con las leyes me parece que podríamos establecer un acuerdo de mínima cuya jurisprudencia garantizara anchura, comprensión, es decir, abarcativa, ¿no? Hace falta una cumbre en la que ese capítulo, esa discusión sobre la democratización y la anchura de la ley se dinamice y que el propio cuerpo de la ley advierta y exija su propio desarrollo, su propia multiplicación, para que no sea ley esclerótica. Es decir, una ley que se proponga a sí misma en su cuerpo metodológico, jurisprudencia digo, la obligación de actualizarse y ensancharse, de moverse. Porque la velocidad de los cambios comunicacionales es tal que si yo hago una ley hoy y la promulgo dentro de un año, para cuando la promulgue yo no sé si me va a quedar chica o grande, ¿no? Y es que es tan dinámico el territorio que va exigiendo eso. Es preciso un consenso en las nuevas tendencias democráticas de América Latina, expresadas en sus nuevas constituciones revolucionarias, buena parte de ellas, porque han refundado países, esas nuevas constituciones. Que en ese contexto y en esas corrientes pudiéramos profundizar y ensancharlas para que ahí mismo se fertilizara el campo de unas leyes de medios continentales que fueran una bandera de lucha de los pueblos. Eso tiene que discutir, me parece, con urgencia ya una cumbre de presidentes.
habría ya de entrada un articulado jurídico de corte reglamentario, de corte normativo, que permitiera a esas leyes trazar acuerdos y convenios sobre las fórmulas de desarrollo de las nuevas fuerzas comunicacionales democratizadas. Eso quiere decir compromiso de inversión permanente para el mantenimiento, por ejemplo, y el desarrollo de un abastecimiento de créditos para la tecnología, créditos para el desarrollo, capacitación de mínima reglamentado por la ley, ¿no? ¿Cuándo vamos a lograr, ojalá pronto, que la ley diga estamos obligados a garantizar el nivel de la capacitación profesional de los trabajadores en esa disciplina y un consenso para que sea acuerdo regional de formación política y científica en la comunicación? Legislado. No es mucho pedir, ¿eh? No es mucho pedir, es al contrario, mucho construir para darle fortaleza al liderazgo de nuestros presidentes democráticos y sobre todo de la emergencia de las nuevas voces, de la nueva comunicación que requerimos para emanciparnos y emancipar también a la comunicación. Bueno, tercera asimetría, la asimetría teórico-metodológica. Miren ustedes, cuando se aburren me dicen, porque como si me fuera a callar, ¿no? Mentira. La asimetría teórico-metodológica es una asimetría que tiene estas características. Vean ustedes, en América Latina, por allá de 1976, si no el Alzheimer me hace trampas, en México se desarrolló el primer encuentro latinoamericano sobre enseñanza de la comunicación. En ese encuentro, con la presencia ya entonces de Matelart, Armando Matelart, que venía de las experiencias del Frente Popular en Chile, ¿no? Que había ahí una presencia de un conjunto de expertos en comunicación, luchadores también de la emancipación comunicacional. Ahí se decía que en la enseñanza de la comunicación, que hasta entonces se había logrado, es decir, la que se venía desarrollando en apenas 20 años, ¿no? Porque las escuelas de comunicación datan de por ahí de los años 50, algunas de las pioneras, ¿no? En esos primeros 20 años, más o menos, ya se notaba claro en el mapa metodológico de la comunicación la presencia del eje teórico metodológico funcionalista, la presencia de los estructuralistas y la presencia de los marxistas. Y se notaba muy claramente que dominaba el paisaje la teoría funcionalista heredera de las tesis empiriocriticistas, que proponían un proyecto de comunicación al servicio de los intereses estrictamente mercantiles. La escuela estructuralista, de corte más bien europeo, propone pues una tendencia en la cual la contemplatividad comunicacional es el reino pues fundamental. Estoy sintetizando de manera muy vulgar, pero en todo caso presentaba una dominancia en el campo de la teoría y metodología de la enseñanza y de la práctica comunicacional de un orden menos importante que la escuela funcionalista, y luego pues la escuela marxista siempre con una muy menor presencia y muy acotada pues a algunos campos de lucha. Ese esquema, más o menos dicho como lo dije, también tiene interrelaciones, de las cuales han surgido híbridos, préstamos y una serie de proposiciones, algunas francamente interesantes y otras francamente provocativas, ¿no? Pero a decir verdad, ese esquema que acabo de señalar es el esquema dominante durante todo este tiempo y a la fecha sigue siendo hoy en las 1000 facultades de comunicación de este continente el proyecto funcionalista de comunicación al servicio del modelo mercantil, es decir, el mercado reinando en las cabezas de los muchachos, hoy sigue siendo ese el reino. Y sigue siendo el acto delincuencial de las facultades de comunicación en su casi totalidad, y no digo todas porque hay honrosísimas excepciones, y las hay, de veras que las hay, pero en su inmensa mayoría siguen siendo paisajes de delincuencia académico y científica permanente, donde ocurre pues de todo, desde el chantaje a los alumnos por la vía de las calificaciones, la ninguna democracia del aula, las relaciones obrero-patronales reproducidas en los salones de clase, el plagio de los maestros sobre trabajos de los alumnos, la presión para que los alumnos tengan rendimientos que convengan al interés del profesor, para que el profesor tenga puntos y gane mejor sueldo. En fin, todas las trampas habidas y por haber en los más deleznables vicios burocráticos que se han enquistado en esas universidades y en escuelas de comunicación.
Mientras en la realidad los pueblos se ensanchan, se movilizan, actúan, la realidad no entra a las aulas. Este es uno de los grandes problemas. Hace falta un taladro simbólico, político, enorme, que abra las paredes de las aulas para que entre una luz de realidad, ¿no? Para que pase por ahí el viento de la realidad y les mueva la cabeza a estos profes, y entonces la revolución se vuelva el leitmotiv de la enseñanza y de la práctica comunicacional. Es un desafío del continente, camaradas, es una urgencia política de nuestro continente reclamarle a los presidentes democráticos intervenir en esa injusticia que es tener dominadas, colonizadas las cabezas de los muchachos con el modelo norteamericano de enseñanza de la comunicación. Es un desastre. Permítame la exageración, pero es que me quedo corto. Porque en la práctica, el fraude permanente, promesas de, por ejemplo, cosa de abrir los diarios del continente y mirar los anuncios de las carreras de comunicación cuando vienen las inscripciones. Periodista, puede ser el periodista del futuro, o qué sé yo, ¿no? El relator estrella, el fetiche de salir en la tele leyendo noticias como sinónimo de poder, de estatus, de riqueza. No hay fuentes de trabajo suficientes para atender a todos esos muchachos, constituye fraude. Porque la promesa de empleo es uno de los ganchos. Y luego, ¿qué pasa? Que los alumnos reciben sus títulos así grandotes, no, así, con unas firmas ostentosas y bonitas, con sellos dorados, para que los muchachos salgan y entonces las empresas les digan, bueno, váyase al rincón a sacar las fotocopias, tira los cables o contesta el teléfono, porque esa es la agresión a la esperanza de la familia, a la inversión que la familia ha hecho gastando para que su muchacho se eduque, y mira ese desastre. ¿A qué hora va a intervenir la justicia también en ese campo? Cuando todavía, por otro lado, los grandes importantes modelos metodológicos como el de Marx están todavía en pañales y ni siquiera se han desarrollado ni explorado. Todo lo contrario, me sumo a Javier Steinau de la Universidad Metropolitana de Xochimilco, que denuncia, ya denunció en varios foros, cómo se han usurpado de las estanterías de las bibliotecas los libros con pensamiento emancipatorio. Los han retirado sistemáticamente. He ahí a los neoliberales haciendo de las suyas en el reino de la impunidad académica. Lindo sería, ¿no?, mirar a nuestros presidentes democráticos discutiendo este problema epistemológico. Ya que estamos en este momento de cambio de época, el cambio de época tiene que ser un cambio epistemológico profundo. Y en materia de comunicación, en tanto nos arrodillen con la mentalidad mercantil, el reino de la lógica del mercado para la comunicación, estamos subordinados a traicionar la vocación democrática de los pueblos. Tarde o temprano, ese es el problema central. Y lo tenemos en casa. Y lo tenemos en casa. No hemos sido capaces de generar, luego que vimos la gran lucha magnífica en este continente, la lucha magnífica del movimiento popular chileno en materia de comunicación. Hemos visto el desarrollo en este continente de la prensa obrera, contra todas las limitaciones, contra todas las represiones, la prensa obrera, la prensa campesina, la prensa universitaria. Hemos visto el diseño de carteles revolucionarios, hemos visto estrategias de pintar paredes para la comunicación política, hemos visto una expresión de los pueblos diversificándose en la expresión de las luchas, de las grandes luchas de este continente. Desde los pueblos cherokees allá en el sur de Estados Unidos, en resistencia permanente contra la obscenidad de las reservaciones allá en Estados Unidos, hasta los mapuches allá en el sur, pasando por los movimientos obreros y estudiantiles. Hay una experiencia de luchas comunicacionales abandonadas en la indiferencia, en el olvido. Ya deberíamos tener nosotros el proyecto de investigación para rescatar todo ese material y ponerlo a disposición de los movimientos sociales, para reconocernos en el lenguaje de la lucha con la necesidad de emerger los nuevos lenguajes. Qué fantástico sería que ese fuera uno de los ejes de investigación científica hoy en la enseñanza de los muchachos, para la nueva comunicación emancipadora que necesitamos. Qué lindo sería, ¿no?, ver a nuestros presidentes rescatar el reservorio, el patrimonio cultural del lenguaje comunicacional en lucha histórica de este continente y proponérselo al futuro de inmediato como un recurso fundamental de la ciencia, del pensamiento, de la epistemología.
asimetría que debe ser atendida con urgencia. Cuarta asimetría, la asimetría de los contenidos. La gran batalla de los contenidos, la gran, difícil y ardua batalla de los contenidos. El esfuerzo que tenemos que hacer para discutir cómo ponemos la agenda nuestra como prioridad y dejemos de corretear como la zanahoria la agenda de ellos. ¿Cómo hacemos para que no nos impongan en la mañana en sus noticieros la agenda del día y estemos discutiendo todo el día que hay delincuencia, que hay miedo, que hay inseguridad, que hay carestía, que hay esto, que hay el otro, porque a ellos se les antojó en la mañana sembrar este terror, este rumor, esta acusación, esta sospecha, para que nosotros vivamos todo el día y a la mitad de la mañana, a la mitad en el almuerzo, mirando la tele y almorzando, volvamos a tragarnos este fardo de mentiras y de calumnias diseñadas por laboratorios de guerra psicológica. Y que por la noche antes de dormir, habiendo comido un rico chocolatito con quesadillas como las que me comí el domingo, después de esa cena, nos echamos un noticiero en el que el fardo de sangre, el fardo de traiciones, el fardo de un mundo corrupto que se cae a pedazos, donde parece que no hay solidaridad, donde parece que no hay seres humanos, donde parece que no hay sonrisas ni felicidad en ningún lugar del planeta, en sus noticieros necrófilos, ahí reina esta lógica de la depredación del espíritu y del ánimo. Esa es su agenda, ¿no? Esa es la que imponen todos los días, a todas horas. Y la pregunta es, ¿qué batalla política hay que dar para que la agenda de ellos no nos reine, no nos esclavice, no nos subordine? ¿Qué clase de trabajo metodológico hay que hacer para entonces encontrar que todos los temas nuestros, los grandes temas nuestros, deben ser los temas con los que podamos construir corrientes de comunicación nueva? Miren ustedes, es que de la lucha de clases, de la contienda entre la clase dominante y la clase explotada, de ese choque, se abre como pavo real un universo complejo de temas. Muchos temas que son el producto justamente de las luchas emancipatorias. Ahí está la clave del análisis de los contenidos. De ahí salen los temas. Dice el viejo Marx que la lucha de clases es el motor de la historia. Pues esa lucha también es el motor del relato. Y qué inmenso, maravilloso desafío es encontrar en esa lucha la diversidad, porque hay luchas en todos los campos. Hay revoluciones artísticas magníficas donde se libran luchas importantes sobre el papel del arte en nuestro tiempo. Hay luchas científicas extraordinarias donde se está ahí, milímetro a milímetro, centímetro a centímetro, surgiendo los temas para el cambio, para la transformación. Luchas sociales, luchas estéticas, luchas emocionales, luchas anímicas. Hay un conjunto importante de batallas que dar, expresadas en este abanico complejo, rico, amplio. ¿Y dónde están, pregunto, dónde están capacitados los muchachos y los profesionistas en el guión, capaces de escribir los guiones con los que vamos a relatar eso? ¿Dónde están los camarógrafos que ponen el ojo certero, luminoso, clarificante, para ser comprensible con la imagen del episodio que se está dando? ¿Dónde están los editores? ¿Dónde están los escritores? ¿Dónde están todos aquellos que esta vez, en lugar de obedecer a la agenda de ellos, filman películas no con las tragedias, los dramas, las amarguras que el capitalismo está fabricando, sino ahora también la riqueza de nuestras luchas como leitmotiv del relato? ¿Dónde están? Qué hermoso sería mirar a nuestros presidentes impulsados desde abajo por los movimientos, por un gran foro social de la comunicación, impulsado desde ahí. François Outad, querido amigo, un foro de la comunicación desde ahí, con los movimientos políticos, impulsando desde abajo la cumbre de la comunicación. Bueno, si ustedes me dejan acercarme al cierre de esta exposición así atropellado, ¿no?, y emocionado, y si me ayudan ustedes, yo les propongo un acto de comunicación, una tarea de comunicación conjunta, colectiva, propuesta, ¿no? Vengo ya en plan de propuestas. Qué abusivo, ¿no? Qué abuso de confianza. Propongo, camaradas, hagámonos todos chismosos. Vamos a decirle a Rafael Correa: Rafael, Meshi Rafael, lidera este proyecto comunicacional. Ándale con el chisme, ayúdennos, ayudémonos, hagámonos con el chisme. Rafael, presidente, querido presidente, con el mayor de los respetos y quizá
declarando complicidad, ¿no?, con la lucha de este pueblo, con su ley de comunicación, ¿no? Lidera, pues, porque él ha sido uno de los protagonistas en este continente de este debate, de esta discusión. Bueno sería que se pudiese apresurar esta proposición de cumbre de presidentes, de foro social, de amplitud, de lucha política conjunta, de tarea comunicacional para la región, en clave emancipatoria. Lindo que sería hacerlo, ¿no? En este abrazo tecnológico, teórico, jurídico, temático, para alimentarnos. Lindo sería que si tuviéramos ese esquema, producto de ese encuentro y de esa tarea política, lindo sería, miren ustedes, hagámoslo, vayamos de chismosos, con cuanto medio alternativo y comunitario conozcamos, vayamos a decirle, mira qué pasaría, compadre, si hubiera un acuerdo político continental entre todos los medios de este continente. Toda vocación democrática, emancipadora en comunicación, si hubiera un acuerdo político entre todos, no para uniformar, no para homogeneizar, para unificar la agenda. Mira lo que sería el abrazo continental si una denuncia como la de mi camarada Meshi, allá donde está luchando él para defender la tierra, fuera el tema y fuera la agenda de los medios de este continente. Mira lo que sería. Mira qué músculo y qué poderío político tendríamos si mañana estos medios alternativos y comunitarios en su agenda tuviesen la lucha de las mujeres allá en Tijuana, las muertas de Juárez, las mujeres que trabajan en las maquiladoras, que piden a gritos solidaridad internacional. Mira lo que sería si tuviéramos la convocatoria de un líder como Rafael Correa a todos los medios para caminar juntos, cumpliendo quizá, por fin, la gran tarea de esta hora. Una tarde, yo me lo imagino como tarde lluviosa y muy fría, allá en Bruselas. Habrán sido quizá como las 6 de la tarde. Yo saco cuentas más o menos de las informaciones que recibo. Como a las 6 de la tarde, un viejo querido amigo mío, se jalaba las barbas y jalaba los pelos, ¿no?, diciendo, ¿cómo vamos a salir de este berenjenal espantoso que es el capitalismo?, se preguntó. ¿Cómo se le hace para salir de este desastre que es el capitalismo?, se preguntaba este viejo querido, Carlos Marx. ¿Cómo se le hace? Y entonces escribió un manifiesto que le pidieron sus camaradas trabajadores, ¿no? Escribió un manifiesto. Y en la última palabrita del manifiesto, del último renglón, puso una palabra chiquitita, una palabra que se comporta como ventana, ¿no? Yo me la imagino cada vez que la leo, así que lee uno esa palabra y se abre una ventanota así que da al futuro. Uno se asoma por esa palabra y ve el futuro, ve salidas a este desastre destructor, obsceno que es el capitalismo. La palabra dice unidos, unidos. Si no es unidos, no hay camino. Un abrazo grande, muchas gracias. A la conferencia de Fernando, creo que abrió bastantes cuestiones, bastantes debates. Vamos a abrir el debate, por favor les pedimos que sean concisos en sus intervenciones para que haya mucha participación de toda la gente presente. Fernando, quisiera hacer la primera pregunta. Me gustaría un poco que nos hablaras de cómo sería el perfil de los periodistas con esta comunicación más incluyente y democrática que se están proponiendo en algunos países de la región. En primer lugar, en ese perfil me parece obligatorio el registro en una currícula, se dice, ¿cómo lo llaman acá? La obligatoriedad de un recorrido minucioso y exhaustivo sobre la historia del continente, la historia de las luchas del continente. Y no solamente, ¿no?, incluso más allá. Me parece que una materia tronco duro, tronco común, tronco fundamental es estudiar las revoluciones, hacer un estudio minucioso de los procesos revolucionarios para mirar cómo en esos procesos se ha gestado desde su interior la búsqueda de las formas, las estrategias para liberar los caudales expresivos de los pueblos, ¿no? Cómo liberar el caudal expresivo, por ejemplo, no solamente en el sentido de la denuncia política, sino
en el campo incluso del desarrollo a las habilidades artísticas y culturales de los pueblos, que por cierto también son parte del problema de la libertad de expresión, es decir, la liberación del caudal expresivo de los pueblos. Entonces es importante ver cómo en la lucha emancipadora de las grandes revoluciones del mundo están las claves para ver cómo se las han ingeniado los distintos movimientos sociales y los pueblos para ir dando esa pelea. Yo creo que es obligatorio para que aquel que busca hacer comunicación emancipadora por lo menos tenga en ese marco un trabajo de el caldo de cultivo de sus ideas. Creo que también es urgente en ese perfil la formación metodológica rigurosa. El problema de la metodología es un problema severísimo, es un ausente permanente en la formación de los comunicadores y de los periodistas. En todo caso, ¿qué metodología es la que reciben? Si la reciben. Y porque la que reciben suele ser de tan pésima calidad y pésima profundidad que incluso jamás se aplica. Problema lindo que cuando se producen tesis, tú lo que ves es tesis huérfanas de rigor metodológico. Yo abogaría porque hubiese formación en ese perfil de riqueza léxica. El empobrecimiento de la riqueza léxica de nuestros pueblos es una de las consecuencias gravísimas, así como el capitalismo fabrica pobreza por todos lados, pues también ha fabricado pobreza léxica y gramatical y sintáctica. Y creo que habría que ser muy riguroso, y no por razones de purismo, sino por razones de conseguir herramientas para la batalla comunicacional, para que lo que se piensa se pueda decir, y no se nos quede, ahí lo hablábamos, ¿no?, con el camarada esta mañana, se nos queda trabada en la cabeza un montón de ideas porque no encontramos el alfabeto para comunicar, ¿no? Y bueno, por último diría que yo creo que falta en casi todas las disciplinas científicas una transversalidad que proponga el estudio de los resortes, de las metodologías, pues, de los procesos creativos, la producción creadora, la imaginación, ¿no?, el talento propositivo, la capacidad de sorprender con el contenido y con la forma. También hay un arte. La lucha comunicacional exige un arte también. Por favor, algún día también sentido del humor, ¿no? No chiste fácil, no vulgaridad, no risotada por la canallada de burlarse de otros. No, no, no. El sentido del humor que implica la expresión del estado del ánimo. Ojalá prontito, diría yo. Le decía que en la prensa privada existe una estructura de poder que defiende intereses, los de las tradicionales oligarquías. Ya. Que si lo analizamos a la inversa, en la propuesta que usted nos hace, de una concentración de medios en manos de un gobierno democrático, ¿acaso no habría también, usted lo llamaba democrático, acaso no habría también estructura de poder? ¿Acaso también no habría una negación a la democratización de la comunicación? A ver si puedo ordenar la respuesta. Comenzaría diciendo de ninguna manera. Mire, en un proyecto democrático, de gobierno democrático, revolucionario, el primer paradigma que cambia es que no es un gobierno burgués, no está detrás suyo una oligarquía. Y por lo tanto lo que ese gobierno sea es expresión de la voluntad ciudadana, otorgada por la vía democrática, por lo menos del voto, y aparte del aval moral y del aval político que implica movilizarse en su derredor, incluso críticamente. De modo que si ese gobierno democrático ejerce el desarrollo de herramientas de comunicación, me quedaría claro que no las ejerce para sí, porque no es un Estado privado, no es un Estado privatizado como es ahora en muchos países. Es un Estado emergente, producto de la voluntad política de su pueblo. Entonces no se puede manejar con las mismas categorías, no hay concentración, todo lo contrario, tiene que haber diversidad. Bueno, le digo más, la propia ley de medios en Argentina lo que propone como proyecto no es la concentración, sino la diversificación a ultranza. Es más, propone, fíjese, es uno de los contenidos duros, por eso el odio contra Cristina y contra todo proyecto similar, propone la desmonopolización del espectro radioeléctrico, la sanciona y la censura. De manera que la ecuación de que porque el Estado se erige, entonces ya por eso pues serán los estados que traicionan la voluntad del mandato social. En el mandato social democratizador lo que se está diciendo es diversificar, ensanchar, abrir y desmonopolizar. Por lo tanto, en mi opinión, esa ecuación no opera. Lo hemos visto, y lo hemos visto por ahora incipientemente, porque es un proyecto que está en marcha.
Estas leyes son tan jovencitas, tan tiernitas, que están dando sus pasos y por supuesto con sus tropiezos. Pero estoy seguro que ese es también el papel de los movimientos sociales, de los partidos democráticos, de las fuerzas críticas, intervenir y colaborar con ese mandato que se le da a ese Estado. Si el Estado es que de verdad es un Estado que expresa democráticamente la voluntad de su ciudadanía, entonces esa posibilidad yo no la veo. Sí conozco casos, ahí tiene usted en España, ¿no? Todo lo contrario, el Partido Popular, todo lo contrario, anda diciendo que es popular, y la servidumbre a un sector monopólico es absolutamente brutal. Los que sí hacen eso son los modelos oligarcas, que tienen gobiernos subordinados, que tienen concentración de medios. Miren, no quiero personalizar, pero en mi país, le pido que estudie usted lo que es Televisa. El monstruo, ¿qué es eso? Eso sí que eso sí que concentran, eso sí que silencian, eso sí que es una voz única, ¿no? Yo en los otros gobiernos que tienen vocación democrática por ahora, le confieso, si yo viese un gesto de esos, yo lo denunciaría de inmediato, y no lo he visto. Y mire que he sido minucioso, y he recorrido el continente, y ahí donde no me meto me asomo, a mirar, a sentir, a olfatear qué está pasando. Y he podido escuchar los debates democratizadores de la comunicación. Allá en Maracaibo, por ejemplo, en Venezuela, profundo Maracaibo, en uno de los barrios, el Canal Z, le invito a que lo busque, está por internet, una iniciativa de comunicación auspiciada por el Proyecto Democrático que le ha dado voz a un barrio, 20, 30 cuadras de cobertura televisiva, donde se ve lo que es invisible en otras pantallas. Y eso tiene soporte jurídico y soporte estratégico. Hay una emancipación producto de esta vocación democratizadora. En México ni lo piense, absolutamente no lo piense. Tenemos en México, por ejemplo, el récord vergonzoso de la mayor cantidad de periodistas y comunicadores asesinados, para silenciarlos justamente. Una diferencia enorme, ¿no? Gracias. Fernando, hay una discusión en el Ecuador, de alguna manera la comentamos ayer contigo en la entrevista para el diario, y es que el concepto de la comunicación como un bien público y un servicio público puede conllevar a una serie de interpretaciones que dispersen o distorsionen el eje central de lo que has comentado el día de hoy sobre lo que es la comunicación. Si es que fuese así, si la comunicación es un bien público, es un servicio público y por lo tanto tiene que tener un nivel de regulación, ¿cómo incorporaríamos en el debate, en la reflexión de lo que has dicho aquí, ese concepto para entender más allá del concepto liberal que se asienta en la libertad de prensa, la libertad de empresa y la libertad de expresión? A mí me parece que es una tarea bien importante cambiar paradigmas, porque mire, si seguimos pensando que regulación es regulación burguesa, entonces estamos atrapados en un círculo vicioso. Tengo la impresión de que en el ánimo, quiero ver qué tan logrado todavía, pero en el ánimo de este proyecto democratizador de estas leyes, cuando digo ánimo no me refiero solamente a la intención, sino a la metodología con que se realiza, en ese ánimo está empezar a entender el patrimonio cultural comunicacional de los pueblos como una complejidad amplísima, donde entran pues las tradiciones orales, las danzas, las canciones, las maneras de saludarse, qué sé yo, como pasa en México, ¿no? Que saludamos a alguien y decimos ¿qué húbole? Y hay gente que dice ¿qué es eso de qué húbole? Y es una contracción de ¿qué le hubo? ¿No? La expresión. Todos estos son patrimonios comunicacionales de los pueblos que han sido agredidos sistemáticamente por la colonización ideológica, por la colonización ideológica. Las máquinas de guerra ideológica de la burguesía han colonizado imponiendo gustos, imponiendo hasta tradiciones ahora mismo, ¿no? Le hablo de una dramática y dolorosa que es la de las narconovelas, ¿no? Que ya se volvieron una narcocultura en mi país. Hay narcocanciones, hay narcochistes, hay narcoserenatas y narcomariachis. Hay narcomisas, ya hay narcobautizos, ya hay narcoiglesias, ya hay narcoescuelas. Situación de doble poder en los imaginarios colectivos. Entonces, ¿cómo? Hay que intervenir en eso urgentemente. Y creo que la regulación democrática nos habilita para tener potencia racional, de justicia comunicacional, ¿no? Mire usted, a México nos hace una falta crear fiscalías especializadas en delitos comunicacionales. Porque la delincuencia mediática llega al punto de linchar a la gente mediáticamente
bueno, como vemos en la prensa todos los días con las fotos esas o con las imágenes en la televisión, eso produce un daño moral en el conjunto. La integridad emocional de los niños está expuesta a una cantidad de barbaridades. Entonces, vuelvo a la pregunta de la regulación, es un bien público este patrimonio. Pero no solamente es un problema mediático, yo en eso quisiera insistir. La discusión jurídico-política no puede restringirse solo a los medios, porque sería, pues me parece como eso, un reduccionismo. Todo lo contrario, yo creo que la gran riqueza del debate es que nos obliga a reconceptuar el lugar de la comunicación en el conjunto de las relaciones sociales, lo crucial, lo fundamental que es. Y a ese respecto, vuelvo a decir, yo no quisiera tener mentalidad liberal o del liberalismo que diga viva la Pepa, haga a todo el mundo lo que le dé la gana, según la ley del mercado. Todo lo contrario, insisto en que esa regulación, en tanto que sea democrática, participativa y directa, en esa medida hay que darle la bienvenida, porque además de todo, nos obliga a todos a estar metidos, ¿no?, y participar. Buenas tardes. Bueno, buenas noches. Yo quisiera hacer una pregunta respecto al tema de la participación. En los medios públicos, por lo menos en la radio, se ha abierto mucho esa corriente donde los ciudadanos y ciudadanas pueden participar, pero a veces siento que nos volvemos como comisarías donde la gente viene a denunciar un montón de cosas que no funcionan en la institución pública o privada, en relación a los derechos ciudadanos y situaciones coyunturales puntuales. ¿Cómo administrar eso? O sea, ¿cuál es el rol del medio frente a esa interpelación que hace la ciudadanía y que ve al medio como una válvula de escape porque no tiene otra forma de salida y lo siente como el único interlocutor confiable que le da espacio? Yo creo que justamente el concepto participación también es un concepto más complejo que lo que se dice, ¿no? A veces con mucho reduccionismo. A mí se me hace que podríamos considerar que si un programa planifica temáticamente, ¿no?, sus guiones y sus investigaciones, etcétera, y va y abraza los grandes temas de las luchas de los pueblos, esta es una forma de hacer participativo la lógica del propio programa. Es decir, si usted hiciera un programa de radio, como los que usted hace, ¿no?, y en eso usted pusiera como prioridad temática ir a buscar a mi amigo, ya estoy haciendo un acuerdo político, a los compañeros en lucha ya por su tierra, ¿no? Si usted abraza eso, está planteando un desafío de participación, porque está preocupado justamente por participar de la problemática, usted y los otros. Ahora, yo creo que también la denuncia a través del micrófono radiofónico o televisivo, pues es una necesidad, porque si nadie escucha, pues ahora que escuchen por acá. Y usted, bueno, y por eso que han hecho mucho negocio, el rating de muchas emisoras se basa en eso, ¿no? Ahora, pero ¿por qué no? Que se conviertan en fiscalía también, un espacio de exigencia, ¿por qué no? Pública, respecto a las demandas que hay, debe haberlas miles, y que bueno, eso sea también uno más de las definiciones del proceso de participación. Pero hay otra que me parece todavía más desafiante en la participación, y es el punto en el que es el propio interlocutor el que modela el contenido del programa. Y ahí está, me parece un desafío muy lindo. Y es que ese es el que fabrica junto con el equipo de producción, dicho de otra forma, que el equipo de producción se ponga al servicio del impulso de ese tema que te propone el otro, rigurosamente. Y entonces sí, yo creo que se puede garantizar hasta una nueva forma del concepto rating, ¿no?, este concepto tan de mercado, para convertirlo en un concepto de potencial plataforma de solución de las problemáticas sociales. Y las hay muchas, Si usted quiere le pongo un ejemplo así más o menos urgente, ¿no? Por ejemplo, en México, a cada rato que puedo lo menciono, pero se están muriendo los niños en el sureste de México por enfermedades gastrointestinales. Comen desechos, pues comen caca, pues, ¿no? Y entonces son enfermedades que son miles de niños que están cayendo como moscas muertos. Entonces son enfermedades que podrían planificarse y frenarse y resolverse con estrategias, y entonces
donde ha dado mejor efecto ha sido, por ejemplo, en Oaxaca, donde se creó un núcleo de comunicación de las mujeres para intervenir en algunas radios y entonces ellas animar a otras mujeres y a otras personas a lavarse las manos. Lavarse las manos es una de las claves de este problema, ¿no? Juntar agüita, ¿no? Agua y cuidarla y que no se ensucie y con eso lavarse las manos, y entonces eso permitiría, nada más ese simple hecho, abatir. Pero la participación de estas personas, haciendo ellos el guión, incluso la locución, etcétera, etcétera, permite una cosa fascinante. Le doy otro ejemplo brevísimo. Hace pocos años en Oaxaca mismo ocurrió un estallido social, construcción de doble poder, gracias a la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca. 500 organizaciones indígenas y campesinas tomaron la ciudad y ahí instalaron un ejercicio de doble poder. Gobernaron durante muchos días esa ciudad, desde las calles, ¿no? ¿Y cuál cree usted que fue la primera necesidad organizativa que tuvo ese movimiento? Comunicación. Entonces la radio universidad de la Universidad de Oaxaca, una radio cultural, lo que entiende la burguesía universitaria por cultural, donde pasaban concierto de Brahms, número 45, en do menor, opus 23, a las 6 de la tarde, y que no oían más que ni el dueño de los discos los escuchaba, ¿no? Ese era el perfil de concepto de radio cultural, ¿no? Y el movimiento, la Asamblea Popular, se adueñó, se apropió de la radio, y entonces cambió para siempre la definición, se llamó radio de la APO, ¿no? La radio de la Asamblea Popular, y toda la programación era intervención participativa, no los que tomaron la radio, que la abrieron para que otros entraran a participar de los distintos frentes. Ese concepto de participación, virgen como él solo, es una promesa para el futuro inmediato de la comunicación nuestra, ¿no? Fernando, bueno, antes que nada, un saludo, tenía tiempo sin verlo. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Un abrazo grande. Le hago una pregunta sobre Venezuela. Entiendo que usted todavía mantiene una cercanía importante con todo lo que pasa en Venezuela. No, yo estoy inventariado también allá. Y es bueno que luego de 14 años de lucha comunicacional contra el fascismo, nos despertamos un 15 de abril, luego de las elecciones, con una situación donde hay un pueblo o una franja importante del pueblo venezolano inoculado con un discurso de odio propalado por una dirigencia política irresponsable de la derecha en Venezuela. Y es un discurso que, si bien es débil en el sentido de que es fácil de desmontar sus argumentos, también es fuerte en el sentido de que tiene una credibilidad, digamos, que un discurso que ha calado en un sector importante de la población venezolana. Entonces le hago dos preguntas. Primero, ¿en qué cree que nos equivocamos durante todo este proceso de lucha comunicacional? Y la gran pregunta, bueno, ¿qué cree que es necesario hacer para salir de todo este berenjenal? Preguntas fáciles, ¿no? Gracias por la pregunta también. De paso, estamos celebrando con una mezcla, a mí en lo personal, una mezcla de júbilo y dolor, ¿no? También en memoria de querido amigo presidente Hugo Chávez Frías, ¿no? Entrañable revolucionario de la comunicación. Él debía estar aquí dando esta conferencia hoy, ¿no? Como le gustaba dar esas conferencias sobre comunicación. Lo vi una vez en Argentina, ¿no? Le entregaron el premio allá en La Plata, una cosa, había un gentío fenomenal, jóvenes, valerosos, y Chávez, y en campaña estaba en ese día hablando sobre revolución comunicacional, un presidente, y andaba en campaña diciendo, tiene que ganar Cristina, decía él, ¿no? Esa valentía y esa… Después la prensa decía, intervencionismo chavista, ¿no? Incapaces de entender la palabra fraternidad, ¿no? Bueno, homenajeando al presidente Chávez, este auditorio han decidido ponerle el nombre de Hugo Chávez Frías, ¿no? Así que es una emoción por todos lados, ¿no? Mírate nomás el escenario para hablar de revolución y comunicación con un auditorio que se llama de ese portento de nombre. ¡Wow! Nos queda grandes a todos, ¿no? Nos queda enorme. Bueno,
¿en qué metimos la pata? En muchas cosas. Por ejemplo, mira, ahora me hizo favor el doctor Salamanca de recordarme uno de los grandes importantes ejes de discusión, también en la asimetría tecnológica, que Hugo Chávez tenía en la cabeza, ¿no? Le rondaba, es ¿cuándo vamos a construir el servidor del sur? Para no estar pasando por el servidor de ellos, para limitarle el espionaje y toda la basura que ocurre. ¿Por qué no impulsamos en una cumbre de presidentes la consolidación? Hoy hay herramientas, hay tecnología, hay especialistas en nuestros países capaces de sustentar semejante gran proyecto, así como hay Telesur y hay Radio del Sur y podemos hacer un servidor del sur, se puede hacer muchas cosas más de integración al respecto. Hugo Chávez lo tenía en la cabeza y no se hizo, ese es un error, ¿no? Una vez estábamos en Caracas, andábamos buscando el video y lamentablemente por culpa mía no lo encontramos, culpa mía, donde yo tuve un diálogo con el presidente Chávez y le insistía en lo de la cumbre de presidentes, etcétera, y Chávez me dijo, entonces ya hemos hablado de esto con Correa, hemos hablado de esto con Lula da Silva, entonces ya hemos hablado de esto con Evo Morales, en fin, está en la cabeza de estos líderes una cosa similar, ¿no? Y no se hizo, no hemos podido hacerlo y eso es un gran error, nos hemos tardado, ¿no?, en hacerlo. No hemos logrado planificar y capacitar las escuelas de cuadros en comunicación que nos urgen. Y entonces metimos la pata con TVs, ¿no? TVs, producto de haberse cancelado, de haberse finiquitado el permiso a Globovisión y no se le renovó, a RCTV, perdón, qué ganas me dan que también, pero a RCTV, se terminó el permiso y no se le renovó por un sinnúmero verdaderamente abrumador de razones, y el día que se le terminó la concesión, se apagó la señal y empezó la señal de TVs, ¿no? Y se hizo eso que siempre hacemos y que es un error brutal, echamos el barco al agua a ver si flota, ¿no? Sin pruebas, sin ensayos, sin planeación. Entonces fue un bodrio. Un error político, porque la gente dijo, para esta porquería quitaron las telenovelas, ¿no? Porque de veras era feo ver. Después empezaron a poner, yo me acuerdo una vez estando en Caracas, 6 de la mañana tenía que salir a un encuentro, prendí la televisión y escuché un programa de televisión, un verdadero platillo, regalo a la inteligencia magnífico. Vladimir Acosta, historiador maravilloso, querido amigo, haciendo un programa de televisión hablando de historia de América Latina. Un bocado, como dicen, bocado de cardenal. 6 de la mañana por TVs, ¿quién rayo ve eso? Y además, el pobre de mi querido amigo Vladimir, él solito frente a la cámara, casi sin escenografía, hablando como loro, sin apoyo audiovisual, o sea, casi como que todas las puñaladas estéticas dadas para que se muriera el programa pronto. Otro error, tiramos, el empirismo nos mata. La falta de formación, la falta de experimentación, los laboratorios de experimentación simbólica, estética. El concepto de belleza revolucionaria es un concepto naciente. La hermosura de la revolución es un concepto profundo, maravilloso, enamorador. No estamos trabajando en eso y es un error grande. Bueno, tengo una lista larga, pero para decir, ¿qué hay que hacer? Ya dije, cumbre de presidentes en materia de comunicación, acuerdo regional, unidad, 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 dijo el presidente antes de irse, ¿no? Ese fue el mensaje, unidad, unidad, unidad. ¿Qué hay que hacer? Luchar contra viento y marea porque podamos, que todas las fuerzas de voluntad democrática y revolucionaria, unirnos en una sola palanca continental, urge, y de ahí sacar las escuelas de comunicación que nos hacen tanta falta y generar la biblioteca latinoamericana de la comunicación revolucionaria que nos hace tanta falta. ¿Qué hay que hacer? Romper con la apatía, recuperar el entusiasmo, el ánimo, ¿no? Enamorarnos del proyecto revolucionario, sentirnos seducidos, cachondos, vivos, joviales, juveniles con la revolución. Eso ocasiona la revolución, ¿no? Te pone las pilas de una manera muy sensual, ¿no? Sex appeal, diríamos, de la revolución. Bueno, pues yo digo que esa cachondería revolucionaria hay que proponerla, ¿no? La erotización, pues, de la revolución, llevar la revolución al orgasmo, el orgasmo revolucionario, nomás que nos los han secuestrado también, ¿no? Mercantilmente. Hacer de la revolución una gran fiesta, recategorizar el universo,
dejar de llamarle al mundo y a la vida como le llaman ellos. Hasta en ese campo simbólico hay muchas tareas que hacer. Y la ciencia semiótica puede servirnos, ¿no? Una semiótica para la emancipación, que hay que hacer, por lo menos esas cositas ya serían una buena tarea. Gracias por la pregunta, ¿no? Pero antes de la pregunta voy a contarle una cosa que tiene que ver con la primera asimetría tecnológica. Y es que en Oaxaca hay varios colectivos y radios comunitarias, todas por supuesto ilegales, entre comillas, porque México ya sabemos lo que es, que trabajan tecnología apropiada. Hay mucho conocimiento tecnológico apropiado en el mundo comunitario de la comunicación. Y eso tiene que ver con la asimetría, con otra cosa que se puede hacer para reducir la asimetría tecnológica. No es solamente aprender a negociar mejores precios con las transnacionales que venden tecnología, es mirar dónde está la tecnología apropiada en nuestro enorme universo comunicacional en América Latina y apropiarnos todos de esa tecnología, buena tecnología, barata tecnología, que no nos pone en manos de los que venden la tecnología. Entonces la plática va a donde tiene que ir, digo yo. Pero me acordé de Oaxaca porque los mencionaste. Hay colectivos de mujeres que trabajan tecnología apropiada en las radios indígenas de Oaxaca. Pero mi pregunta no era esa. En realidad mi pregunta es otra. ¿A usted no le parece? Yo escucho hablar de que tenemos que ver el tema de la comunicación y el avance de la derecha a través de los monopolios mediáticos y todo eso, con lo que estoy totalmente de acuerdo, asociado al concepto de seguridad nacional y territorial, y me imagino eso puesto en un escenario donde hay presidentes que son cómplices de eso mismo, y me pregunto cómo será posible que en una cumbre de presidentes, usando un concepto como el de seguridad, no me imagino, voy a decir nombres, no me imagino al presidente de México, ni al presidente de mi país, ni a algunos más, pensando un proyecto común de defensa y de nuestro derecho a la comunicación y todo esto que tú has expuesto y que yo comparto. No, honestamente no me lo imagino, porque están casados con los mismos intereses, y entonces si se habla de seguridad yo ya me imagino lo que sigue, por lo menos pensando como colombiana yo ya me imagino lo que sigue desde un concepto de seguridad y me aterra. Por lo menos viniendo de donde vengo, que es del mundo de las radios comunitarias, me aterra asociar el concepto de seguridad a la necesidad de ganar poder comunicativo. Me asusta mucho. Pues qué bueno, ¿no? Porque es horroroso, porque la realidad es así de horrible. Es decir, Juan Manuel Santos, Uribe primero, se fueron a hacer el acuerdo de las bases militares en Colombia, y el paquete de herramientas de guerra incluye sistemas de comunicación para el espionaje, sistemas, ¿no? Entonces, es horroroso, tiene usted toda la razón, es aterrador. Ahora, la pregunta es, ¿qué hacemos mientras tanto? Hay 2 helicópteros, por ejemplo, de los que compró Santos, ahora recientemente, que vinieron los diputados de Israel, ¿no? Mi querido amigote Walter Martínez me enseñó los videos. Llegaron estos representantes de las empresas bélicas de Israel a Colombia, donde son recibidos como próceres. Anda diciendo Santos que Colombia es la Israel de América, ¿no? Anda diciendo esas cosas. Bueno, y entonces le compró unos helicópteros. Uno solo de esos helicópteros, dicen, en más o menos 45 minutos puede deshacer más de la mitad del centro de Caracas, por la capacidad de destrucción de semejantes máquinas. Ese aparato lleva cámaras de televisión, transmisoras de radio, sistemas de intercomunicación satelital, una herramienta, es un portento tecnológico en materia de comunicación bélica. Es un horror, es un horror. Pero le voy a decir más, los drones que están volando sobre la frontera de México, ¿no? Para detectar a los mexicanos que van, o los centroamericanos que van tratando de buscar la vida allá, y que ahora son sistemas de aviso, que venden la información de dónde están los traficantes, pasando los llamados indocumentados,
Porque del otro lado, ahora es un gran negocio la cacería de indocumentados, ¿no? $500 por cada indocumentado que agarres le pagan a estos crápulas que andan ahí en esa cacería, eso existe, ¿no? Y eso tiene una operación comunicacional absolutamente criminal, ¿no? En fin, bueno, ya sabemos, el paisaje es monstruoso. Bien, entonces, ¿cómo nos defendemos? ¿Cómo nos aseguramos nosotros frente a semejante ofensiva? Y yo con usted coincido, ya no, obviamente no veo a Santos sentadito ahí diciendo, hoy sí hay que democratizar los medios. Pues no, pero sí también veo, pero por el otro lado sí veo la oportunidad de que por primera vez en este continente se levantan millones de voces de dignidad que sí se lo van a decir a la cara a Santos y que se lo vamos a tener que reclamar en cualquier foro, en cualquier lugar. Entonces, no dirá nunca Santos que no ha sido convocado a un debate sobre este tema, que fue abiertamente democrática y abierta y políticamente invocado, por ejemplo, ¿no? Como ha pasado en CELAC, ¿no? ¿Por qué fueron todos a la reunión de CELAC? Por la convocatoria, por el poderío moral de Chávez que invitó y propuso y puso el foro, etcétera, y acudieron, pero también porque regionalmente se estaba construyendo políticamente una fuerza y los tipos no podían decir que no. No se les ocurrió mandar a su vicepresidente ni a su canciller, fueron los tipos y se sentaron. Calderón se sentó, Calderón, fíjate nomás, Calderón, criminal si los hay, ¿no? Asesino que ha tenido que sufrir el pueblo de México en los años recientes, si los hay, criminal, ahí se sentó y se tuvo que tragar el discurso de la emancipación, de la revolución, de los cambios, y se lo fletó en la cara y se lo tuvo que llevar champado. Claro, uno dice, muchos dicen, bueno, ¿eso qué significa? No significa nada, es intrascendente. No, ocurrió porque hay una voluntad de los pueblos de unirse y de decir, esta vez, sin pedirle permiso a los yanquis ni a los canadienses, nos juntamos nosotros y empezamos a construir incipiente, primeramente, inicialmente, esta posibilidad. Yo, a pesar del que sí, efectivamente, con pesimismo no veo a Peña Nieto. Ahora los veo más bien juntitos porque quieren revivir el fantasma del ALCA, ¿no? Ahora ya andan los crápulas estos haciendo este proyecto de resucitar lo que se sepultó en Argentina, ¿no? De la mano de Néstor Kirchner, de la mano de Lula, de Chávez, de Evo, ¿no? De Correa, ahí lo sepultaron el ALCA, ahora andan estos queriendo, ahí sí andan muy hermanitos. Pues nosotros no vamos a silenciarnos por eso. O sea, yo lo que digo es que efectivamente esos son lo que son, pero nosotros no podemos sentarnos a mirar cómo ellos nos silencian. Bueno. Gracias, Fernando. Bienvenido al IAEN como en la planta docente del IAEN y consideras este lugar como tu casa. Gracias por su asistencia y buenas noches.